A veces no es un sueño. Es una visita. Siempre me ha intrigado qué pasa después de nuestra muerte. Esa pregunta resuena en todos nosotros. ¿Nuestros seres queridos que se han ido siguen cuidándonos desde el otro lado? Esta pregunta profunda va más allá de la simple curiosidad. Toca la esencia de nuestra existencia y las relaciones que moldean nuestras vidas. A lo largo de la historia, muchas culturas y tradiciones espirituales han ofrecido respuestas distintas. Algunos creen que los fallecidos mantienen plena lucidez sobre los asuntos terrenales. Otros sostienen que ingresan a un reino separado, sin puentes hacia nuestro día a día. Durante mi investigación sobre este tema, me encontré con el notable trabajo de Edgar Cayce. En este video exploraremos sus visiones tan interesantes y al final haremos un resumen con los aprendizajes más importantes que podrían cambiar la forma en que ves la vida y la muerte. Quédate con nosotros hasta el final. Imagina que la conciencia es fuego que no se apaga cuando la vela termina, solo cambia de recipiente. Cayce, famoso por sus lecturas en trance, comparaba la muerte con cambiarse de ropa. El cuerpo queda en el perchero, pero quien lo vestía sigue caminando. Para él, la mente sobrevive intacta y en momentos críticos dobla el espacio que nos separa para ofrecer consuelo o un aviso. Al aceptar esa posibilidad, cada instante trivial se vuelve una posible conversación silenciosa. Un aroma a pastel en el pasillo, aunque el horno esté apagado. La música favorita de alguien querido que suena por casualidad en la radio del auto. El reloj heredado que se detiene justo en el minuto en que la nostalgia aprieta. Pequeños susurros que, según Cayce, son códigos de un universo más amplio. Si esta idea sonara a invención, bastaría con observar la repetición de coincidencias. Después de 2 o 3 sucesos sobre el mismo tema, la mente empieza a sospechar que algo quiere dar un mensaje. La psicología moderna llama a estas repeticiones sincronicidades. El folclore las llama presagios. Los filósofos prefieren hablar de conciencia colectiva. Los nombres cambian, pero la sensación de presencia es universal. Lo curioso es que estas manifestaciones, según Cayce, no aparecen en cualquier momento, sino cuando el corazón vibra fuerte, alegría extrema, dolor intenso o un repentino insight. Sería como si el otro lado ahorrara energía, conectándose solo cuando hay emoción suficiente para hacer de puente. Por eso, prestar atención a los propios sentimientos se vuelve la clave principal. Al sentir una nostalgia intensa, haz una pausa breve y fíjate en ruidos, olores, destellos de memoria. No para buscar fantasmas, sino para reconocer sutilezas que escapan al piloto automático. Este ejercicio de percepción no exige ritual caro ni iniciación secreta, solo disposición para probar. Y aquí va una invitación discreta. Si relatos así tienen sentido para ti, considera quedarte cerca de esta comunidad, porque las próximas charlas podrían ayudarte a refinar aún más esta sensibilidad. Cayce también habló de la existencia de un campo de memoria donde todas las experiencias quedan registradas, como una biblioteca viva. Cuando alguien cruza el velo, este archivo aún permite que la persona siga acompañando historias en curso. De ahí surgirían esos consejos repentinos que brotan en la mente, ideas relámpago que resuelven problemas viejos o hasta sueños vívidos donde familiares fallecidos ofrecen guías específicas. En su consultorio improvisado, Cayce contó casos de familias que volvieron a comunicarse gracias a pistas recibidas en sueños, contraseñas olvidadas, ubicación de documentos vitales, recetas médicas que salvaron vidas. Al investigar después, los datos cuadraban. ¿Coincidencia de nuevo? Tal vez, pero la frecuencia creciente de estas confirmaciones dibuja un cuadro intrigante. Vale la pena notar que religiones muy distintas hablan de variantes de este mismo fenómeno. En México, el Día de Muertos celebra el reencuentro anual con los antepasados, mientras que en India, la ceremonia de Shraddha asegura que los espíritus reciban energía para continuar. Entre los celtas, se creía que los velos se vuelven tan tenues en ciertos momentos del año que es posible sentir el toque de quien ya partió. Estas tradiciones surgieron en lugares sin contacto entre sí, sugiriendo que la percepción de una conciencia después de la vida no es un folclore aislado, sino una intuición repartida por la experiencia humana.
Y si de verdad estamos siendo observados durante momentos importantes, el impacto va más allá del consuelo de la nostalgia. Saber que los gestos resuenan más allá de la carne trae responsabilidad inmediata. Cada palabra atraviesa fronteras invisibles. Cada elección puede convertirse en una historia compartida entre dimensiones. Aunque no haya pruebas absolutas, actuar como si los lazos persistieran ya mejora el mundo visible, impulsa la empatía, disminuye el rencor, valora momentos que de otro modo se perderían en distracciones. Para muchos, esta ética del cuidado es argumento práctico suficiente, sin importar creencias metafísicas. Pero, ¿cómo distinguir imaginación de posible contacto? Kayse sugería 3 pistas: espontaneidad, relevancia y paz. La señal suele aparecer sin esfuerzo, tiene relación directa con la situación emocional presente y deja una sensación de alivio, nunca de pánico. Es el perfume de mamá en el aire, calmando el miedo, el destello de una frase paterna que guía a la decisión correcta, la visión simbólica en sueños que cierra un duelo prolongado. No hay marketing, no hay ruido de escenario, solo sutileza que encaja como la pieza que faltaba. Si en algún momento te encuentras con un fenómeno parecido, intenta anotarlo en un diario. Escribe los detalles justo después de que ocurra, porque la memoria se desvanece rápido. Con el tiempo, pueden salir patrones sobre el papel que dibujan una trama coherente. Muchas personas cuentan que, tras un mes anotando, notaron regularidad en las visitas, fechas significativas, horas específicas, ciertos objetos que funcionan como antenas naturales. Es un ejercicio simple, pero poderoso para quien busca validar sensaciones sin depender solo de la fe. Si no sucede nada, no forces. Las sensaciones no siguen órdenes. La ausencia de señales no significa abandono, solo que quizás el puente todavía está en construcción. Sigue viviendo con presencia, mostrando afecto real a los vivos, porque paradójicamente esa actitud aumenta el brillo interno que, según varias tradiciones, facilita los encuentros interdimensionales. Y cuando de repente una brisa inexplicable roce tu piel, sabrás recibirla sin miedo, como quien recibe un mensaje esperado desde hace mucho. El camino para entender quién nos observa después de la muerte está lejos de terminar, pero incluso los primeros pasos suavizan las sombras. Dejar abierta la puerta de lo posible renueva el encanto por la propia existencia. Si, después de leer esto, sientes encenderse una chispa de esperanza, guárdala. Úsala para llamar a alguien que amas, contar un buen recuerdo, sonreír frente a una foto antigua. Quizás, en ese instante, del otro lado de un velo finísimo, una mirada familiar corresponda con ternura invisible. Y si quieres compañía en esta práctica de abrir los sentidos, siéntete invitado a regresar siempre. Las próximas conversaciones traerán nuevas formas de ver misterios que, hoy en día, aún resisten explicaciones definitivas. Hasta entonces, cuida tu luz interna. Quizás sea el faro que guía tanto tus pasos como los de quien cruzó primero la gran frontera, pero aún elige quedarse cerca cuando el corazón llama fuerte. Mientras relatos de experiencias cercanas a la muerte sugieren que la conciencia flota sobre las camas de hospital, observando todo con serenidad, un detalle se repite. Esa presencia solo presta atención plena cuando la emoción de los vivos irrumpe como una alarma silenciosa. Parece existir un tipo de contrato tácito entre dimensiones, donde el cariño actúa como contraseña. Cuando el pecho desborda, la barrera se adelgaza y el reencuentro sucede en forma de sueño vívido, perfume olvidado, destello de intuición que salva un día. No es vigilancia constante, sino una visita cariñosa justo cuando el sentimiento crea un puente luminoso. Así pasó con la profesora que, en medio de un aula silenciosa, escuchó la risa de su hija fallecida segundos antes de encontrar en el celular el mensaje de un antiguo alumno agradeciendo por las enseñanzas que esa hija inspiró. Emoción en el punto máximo, respuesta del más allá en sincronía. Científicos escépticos atribuyen eventos así a coincidencias, pero la frecuencia y la precisión de los detalles desafían explicaciones superficiales. Psicólogos transpersonales hablan de sincronicidad. Físicos cuánticos mencionan entrelazamiento más allá de la materia.
Teólogos recuerdan oraciones respondidas. Edgar Cayce describía todo como un simple encuentro de vibraciones. Un corazón angustiado emite señal. Un espíritu atento capta la onda y devuelve consuelo. Él comparaba el proceso con radios antiguas, que solo captan estación clara cuando la sintonía es perfecta. Quien busca contacto puede entonces afinar ese dial emocional a propósito. El primer ajuste pide silencio interior. No un mutismo total, imposible en las rutinas modernas, sino pequeños respiros de presencia. Caminar descalzo en la hierba, observar la llama de una vela hasta que la mente se calme, escuchar la propia respiración antes de dormir. En esas grietas, la percepción se agudiza y mensajes sutiles tienen oportunidad de emerger. La persona que limpiaba un armario heredado de su abuela sintió un aroma fuerte a lavanda, fragancia que la abuela usaba, justo cuando sostuvo un pañuelo antiguo. Más tarde, encontró dentro una foto familiar perdida por décadas. El pañuelo funcionó como antena, el olor como firma, la foto como respuesta. Casos así sugieren que objetos impregnados de memoria funcionan como atajos entre dimensiones. Otra vía común de comunicación aparece en los sueños. A diferencia de divagaciones vagas, estos encuentros nocturnos traen diálogos lúcidos, escenarios coherentes, consejos precisos. Un estudiante confundido sobre su carrera universitaria soñó con su abuelo, que lo guió por una biblioteca infinita hasta una estantería específica. Al despertar, recordó el título de un libro que nunca había leído. A la mañana siguiente, buscó la obra y encontró pasajes que resolvieron su dilema. Los sueños mensaje dejan sensación de paz y claridad, sin rastro de ansiedad. Cayce recomendaba anotar los detalles justo al despertar, porque el registro ayuda a reconocer patrones y a distinguir una visita auténtica de una imaginación común. Además de olores y sueños, señales visuales insinúan presencia, plumas blancas que aparecen en lugares inesperados, pájaros que se posan en la ventana mirando fijamente, luces que parpadean solo cuando se menciona cierto nombre. Ningún fenómeno aislado prueba algo, el valor está en el conjunto. Si diferentes indicios convergen en el mismo tema, la mente capta la repetición y el corazón entiende el mensaje. Es importante mantener una postura equilibrada. Apertura sin credulidad ingenua. Cuestionar forma parte del proceso, así como dejarse maravillar. Culturas de todo el mundo respaldan esta visión de vigilia selectiva. En México, se cree que los familiares regresan durante el Día de Muertos, pero solo si hay una ofrenda emocional, comida favorita, música querida, historias contadas en voz alta. En la Irlanda rural, las velas encendidas cerca de las ventanas guían a los espíritus solo cuando la nostalgia familiar vibra con sinceridad. En Japón, las linternas flotantes en el festival Toro Nagashi iluminan el río para orientar las almas que acompañan ceremonias cargadas de gratitud. En todos los casos, la emoción genuina es la corriente eléctrica que enciende el faro entre mundos. En las comunidades afro-brasileñas, la reverencia a los antepasados forma parte del día a día. Al poner un vaso de agua sobre la mesa o preparar un plato especial el domingo, las familias alimentan lazos vivos e invitan a la bendición silenciosa de quienes abrieron el camino. Esta tradición entiende la muerte no como un corte abrupto, sino como una transformación de rol. Quien se fue se convierte en un guardián discreto, atento a las necesidades de quienes quedan. Cuando alguien olvida el respeto debido, cuentan los mayores, aparecen pequeños contratiempos como recordatorios. Una llave que desaparece, un plato que se rompe, una lluvia repentina en un evento importante. Una vez hecho el tributo, todo vuelve a fluir. Para quienes viven en la ciudad, lejos de rituales ancestrales, es posible crear un gesto simple con igual potencia simbólica. Escribir una carta de gratitud, encender una vela perfumada en una fecha especial, compartir la historia favorita de un ser querido durante una comida. Estos actos alimentan el lazo invisible y amplían la sensibilidad a respuestas que, sin esa preparación, pasarían desapercibidas. Y si la respuesta llega, un consejo sutil, un soplo de valor, anotarlo en un diario fortalece el puente. Con el tiempo, ese cuaderno se convierte en prueba íntima de que el diálogo no es solo imaginación aislada.
Incluso en el mundo académico, crece el interés por experiencias anómalas asociadas al duelo. Investigaciones en hospicios británicos mostraron que viudos que relataron sentir la presencia del compañero tuvieron índices menores de depresión y mejor adaptación a la nueva rutina. Profesionales de la salud, antes escépticos, empezaron a aceptar estos testimonios, comprendiendo que validar la experiencia trae alivio genuino, independientemente de la explicación final. Kayse anticipó esto al afirmar que la emoción transforma la bioquímica. Sentirse acompañado, aunque sea por alguien invisible, libera hormonas que refuerzan la inmunidad y restauran la motivación. Si ya has vivido algo parecido, olor repentino, sueño aclarador, señal luminosa, considera compartirlo en los comentarios. Tu relato puede ser faro para quien atraviesa una noche densa de nostalgia. No es propaganda ni pedido urgente de suscripción. Es invitación a ampliar el mosaico colectivo de experiencias que la ciencia aún estudia, pero el corazón reconoce desde hace milenios. Al intercambiar historias, creamos un campo de empatía donde lo extraordinario se vuelve menos solitario. Para ejercitar la mirada, elige un momento del día para un mini experimento. Apaga las pantallas, cierra los ojos y pregunta en voz suave, dentro de la mente, si alguien querido quiere comunicar algo. Respira profundo 3 veces, abre los ojos y observa sin esperar nada. Tal vez no se manifieste nada, y está bien. Pero si aparece un recuerdo, palabra o sensación, anótalo. Repetir el ritual durante 7 días ayuda a calibrar la percepción. Si aparece un patrón, misma hora, mismo símbolo, interprétalo como posibilidad de diálogo. Respeta el proceso, no fuerces conclusiones, deja que la experiencia hable. Entender la lógica de la vigilancia selectiva requiere madurez emocional. No siempre la señal traerá consuelo. A veces alerta sobre elecciones nocivas. El tío que fumaba mucho sueña con el padre fallecido y se despierta con olor fuerte a hospital, decidiendo finalmente dejar el cigarrillo. Enfrentar un mensaje incómodo puede salvar vidas. Ignorarlo mantiene la zona de confort, pero cierra la puerta a intervenciones beneficiosas. El coraje, por tanto, forma parte de la escucha. Amor y verdad van juntos, incluso cuando cruzan fronteras de carne y hueso. Si en medio de este proceso la razón grita que todo es pura coincidencia, ofrécele herramientas adecuadas. Investiga literatura sobre comunicación posmuerte, compara casos, participa en grupos de estudio. Información sólida fortalece el discernimiento, evita trampas de charlatanes y mantiene la experiencia anclada en la ética del cuidado. Kayse solía aconsejar discernir espíritus por el fruto de su influencia. Cualquier mensaje que fomente miedo, egoísmo o daño debe ser descartado. Las señales legítimas inspiran compasión, coraje y alegría. Cuando el día termine y las luces de la casa se apaguen, quizá ese escalofrío familiar vuelva. En lugar de ahuyentar la sensación, prueba agradecer la visita. Basta con palabras silenciosas. El reconocimiento, según tradiciones antiguas, crea un círculo de luz que protege y fortalece tanto a quien se fue como a quien queda. Así, cada noche deja de ser solo un intervalo de sueño y se convierte en un posible salón de encuentros sutiles, donde las historias continúan, los lazos maduran y el amor aprende nuevos idiomas para no quedarse callado. Hay quienes dicen que el vínculo con los que partieron solo se fortalece cuando transformamos el recuerdo en acción concreta. Prueba. Elige un hábito del ser querido. Hornear pan el domingo, regar la planta al amanecer, recitar un verso favorito y hazlo con intención presente. Ese gesto, simple por fuera, despierta comunión por dentro. Muchos cuentan que sienten un calor repentino en las manos al revivir un hábito así, como si otra palma encajara en la suya por un segundo breve. Señales pequeñas, pero suficientes para recordar que nada de lo amoroso queda en el olvido. Y cuanto más cultivamos actos afectuosos, más la vida se convierte en un tributo vivo, un puente sobre el abismo aparente entre planos. En el ritmo frenético de las ciudades, cargar con este cuidado parece un desafío, pero no tiene que ser una misión pesada. Pequeñas elecciones diarias funcionan como semillas.
sonreír a la foto que decora la estantería, entonar una canción que marcó la infancia, terminar una carta nunca enviada porque la persona se fue antes de leerla. Cada semilla plantada genera una vibración de gratitud que, según Kaiser, atraviesa dimensiones como un rayo de sol que penetra una nube densa. Es esa luz interior la que, en momentos de incertidumbre, permite captar respuestas del silencio. Un presentimiento seguro, una coincidencia salvadora, la sensación serena de compañía invisible. Date cuenta de que este diálogo no existe para distraernos de la responsabilidad presente. Al contrario, realza la urgencia de vivir con propósito. Si las elecciones resuenan más allá de la biografía física, cada actitud se convierte en mensaje para futuras generaciones y, posiblemente, para los propios observadores del otro lado. Esa conciencia fomenta la honestidad, el gesto de amabilidad que casi pospones, la palabra dura que surge en la punta de la lengua, pero puedes cambiar por algo más constructivo, la ayuda que parece pequeña, pero desencadena un efecto dominó de alivio. Imagina el orgullo de quien te acompaña al notar que, pese a las caídas, sigues eligiendo el cuidado. Las culturas quirishitas de Ghana ejemplifican esto en un ritual conmovedor. Al terminar el velorio, familiares se comprometen públicamente a adoptar una virtud destacada del fallecido, manteniendo vivo el legado en la práctica diaria. No es una promesa vacía, es un pacto que amplía el alcance de la existencia más allá de la lápida. Este principio aplica en cualquier latitud. Tomar para uno la paciencia del abuelo, la curiosidad de la tía, el valor del amigo. Pasas de espectador nostálgico a continuador activo de la historia, aliviando la distancia entre mundos. Cuando, por fin, el peso de los días regresa y la nostalgia duele como herida al viento, recuerda el consejo compartido en tantas tradiciones. Respira profundo. Reconoce el dolor como prueba de amor prolongado y deja que se convierta en gentileza. Un vaso de agua ofrecido a quien tiene sed, una oreja atenta a un extraño que necesita ser escuchado, un elogio sincero entregado sin reservas. Gestos así crean una corriente de compasión que, según relatos ancestrales, también alimenta a quienes habitan el plano espiritual, como si nuestras buenas acciones fueran cartas perfumadas que atraviesan fronteras invisibles. Al llegar hasta aquí, quizá te sorprendas al notar que la gran respuesta, si los fallecidos nos vigilan, se dibuja menos en dogmas y más en cómo late el corazón ante esa posibilidad. Hay consuelo en admitir que no caminamos solos y madurez en usar esa creencia para vivir con aún más lucidez. Por eso, antes de cerrar el día, haz un balance rápido. ¿Qué hábito aprendido de quien partió puedes reavivar mañana? Si alguna idea surge, anótala en un papel y déjala sobre la mesa. Cumple el compromiso cuando salga el sol. Quizá, durante el acto, sientas ese aroma conocido o escuches el eco de una risa antigua que parecía perdida. Si eso pasa, sonríe sin hacer ruido. Ahí está el diálogo funcionando. Al compartir tus descubrimientos en los comentarios, aportas al mapa colectivo de señales que la ciencia todavía descifra. Ese intercambio, además de inspirar, fortalece la comunidad, movida por el mismo deseo de encontrar sentido. Si decides seguir con nosotros, sabe que cada nueva historia añade un brillo único a ese mosaico de experiencias. Y mientras la vida siga trayendo desafíos, guarda esta imagen. El amor, indestructible, sobrevuela calendarios y funerales, flotando por encima de nuestros días como una constelación particular. Cuando levantamos la mirada, Él responde con su brillo, recordándonos que, aunque separados por velos sutiles, seguimos lado a lado, listos para reconocer la próxima señal en el instante justo en que el corazón la pida.